La aplicación de las matemáticas se realiza a través de la aplicación de las funciones a casos concretos del mundo real en el cual nosotros vivimos. Cuando tenemos que hacer mediciones y esas mediciones de cierta manera pueden tener relación con otras mediciones, una forma de relacionar unas con otras es a través de las funciones. Y hay una función que tiene especial importancia dentro de las matemáticas, es la función lineal. La función lineal es aquellas funciones que al representarlas en el plano cartesiano nos van a dar una línea recta, un conjunto de puntos que forma una línea recta, pero con una característica especial, y es que esa línea recta pasa por el origen de coordenadas. Más o menos, una función lineal tendría esta forma. Supongamos que esto es nuestro plano cartesiano. En el eje horizontal está X, en el eje vertical está Y. Una función lineal es una función de este estilo. Es una función que pasa siempre por el origen de coordenadas, por el punto 0, 0. Entonces, esa es la función lineal. Una función afín, la palabra afín quiere decir una función familiar. En este caso, ¿familiar de quién? De la función lineal. Entonces, siempre que hablemos de funciones afines, estamos hablando de funciones que en cierta manera guardan una similitud con la función lineal. Empecemos analizando lo que es una función lineal. Las funciones lineales tienen la característica de que se escriben, si esta es la función f, por ejemplo, es la función a la cual le llamamos f, la función lineal se puede escribir matemáticamente, se puede escribir de esta forma. F de x igual a un número, que lo vamos a llamar m, por x. X es la variable independiente y este m es un número constante, es un número fijo. Aquí en este caso particular de la función lineal, a m se le da un nombre, se le llama pendiente. ¿Por qué pendiente? Porque nosotros tenemos que la representación gráfica es una línea recta. Esta línea recta podría estar un poco más inclinada o podría estar un poco menos inclinada. Y eso lo determina este numerito que va acompañando a la variable independiente. Esa es la razón por la cual a este número se le llama pendiente. Ahora, puede suceder que este número sea positivo o puede suceder que ese número sea negativo. Veamos qué ocurre cuando ese número es positivo. Entonces, si la pendiente es positiva, es un número mayor que 0, el que está acompañando a x, entonces lo que tenemos es que f es una función creciente. ¿Qué es ser creciente? Dijimos que creciente es que la función, si nosotros la leemos en la representación gráfica, la leemos de izquierda hacia derecha, vamos a ver que es una función que va aumentando sus valores. Entonces supongamos que tenemos aquí el plano cartesiano. Una función creciente es una función que va de esta forma. Pasa por el origen de coordenadas, pero la función, conforme nosotros la vamos leyendo de izquierda hacia derecha, va aumentando. Vamos a decir, o podríamos decir que va subiendo. Eso es una función creciente. En el caso de la función lineal, eso ocurre cuando la pendiente sea un número positivo. Si aquí a x la está acompañando un número positivo, entonces la representación gráfica va a ser más o menos de este estilo. Va a ser
una función creciente. Otra cosa ya sería mirar qué número va aquí, y eso lo que va a determinar es más o menos inclinación. Pero la condición esencial de que m sea mayor que 0, que la pendiente sea positiva, siempre va a ser que vamos a tener una función creciente. Y la otra situación sería, ¿qué ocurre si m, si la pendiente es menor que 0? En ese caso lo que vamos a tener es una función decreciente. ¿Qué quiere decir decreciente? Decreciente quiere decir que la gráfica va a ser más o menos a este estilo. Tenemos un plano cartesiano y la gráfica va a ser de esa forma, pasando por el origen de coordenadas. Esta es la función f. Y vamos a tener una gráfica que, si nosotros la leemos de izquierda hacia derecha, va a ir siempre en decrecimiento. Esa es una función decreciente. Entonces, las dos condiciones: si la pendiente de la función lineal es mayor que 0, tenemos una función creciente. Si la pendiente es menor que 0, vamos a tener una función decreciente. La pregunta sería, ¿y qué ocurre si m, si la pendiente es igual a 0? En el caso de la función lineal, m igual a 0 implicaría que todo esto se pierde, porque tendríamos que multiplicar un 0 por cualquier valor que vaya asumiendo x. Y esto anularía en su totalidad esta parte de la función. Eso significa que m no puede ser 0, porque lo único que tendríamos sería f de x igual a 0. Aunque es una función, no es una función lineal. Entonces, una condición es que la pendiente no puede ser igual a 0. En una función lineal, la pendiente siempre tiene que ser un número diferente de 0. Ahora, la función afín, la función, hemos dicho que es familia de la función lineal, es una función que será una línea recta, pero la característica de la función afín es que no va a pasar la representación gráfica, la recta, no va a pasar por el origen de coordenadas. Entonces, podríamos tener una función, digamos, de este estilo, por ejemplo. Tenemos aquí un plano cartesiano y tendríamos una función así. Esta función no pasa por el origen de coordenadas, por lo tanto se dice que es una función afín. Tiene una característica esta función, y esa característica es la que va a primar cuando la vayamos a describir matemáticamente. Resulta que esta función corta al eje y en un punto que no es el punto 0, es un punto diferente a 0, y esa es una característica especial para hacer la descripción algebraica. A este punto, llamémosle el punto de coordenadas en el eje y de coordenada b. Podríamos tener también una función afín que tenga esta forma. Podría ser algo así como esto. Y tenemos ahora también que esta función corta el eje y en un punto. Ese punto es el que nosotros vamos a decir que le corresponde la coordenada b. Solo por asignarle una letra la vamos a tomar, o es común, bastante frecuente en los libros, van a encontrar ustedes que a este punto de corte se le llama o se lo representa con la letra b. Entonces, ¿cuál es la característica de esta función? La característica de esta función es que su ecuación tiene esta forma: f de x
igual a mx. M es la pendiente de la recta, igual, así no pase por el origen de coordenadas, esta recta tiene una pendiente, tiene una inclinación, más B. ¿Quién es B? B es el punto o es el valor que le corresponde a Y por donde va a pasar, en ese caso, la gráfica que corresponde a la función. Entonces puede ser como aquí un valor que está en la parte positiva del eje Y o puede ser un valor que está en la parte negativa. Pero la ecuación siempre va a tener esta forma. Entonces cuando nosotros miremos una representación de una función afín, una gráfica de este estilo, si nosotros podemos identificar por dónde corta la recta al eje Y, pues perfectamente nosotros podríamos construir la ecuación siempre y cuando conozcamos la pendiente, que también es algo que fácilmente nosotros lo podemos encontrar. Pero en general, la función afín tiene esta forma, donde m es un valor que lo vamos a seguir llamando pendiente, y B es el punto de corte que está, en ese caso, correspondiendo en el eje Y. Ojo, este B no puede ser igual a 0. Entonces la condición aquí sería que M tiene que ser diferente de 0, pero B también tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué B tiene que ser diferente de 0? Porque si B fuera igual a 0, entonces la gráfica, este punto B, estaría aquí en el origen de coordenadas. Este punto B, o este valor de B, si es 0, se correspondería al origen de coordenadas del plano cartesiano. Y entonces tendríamos una función o una recta que está cortando al plano, en este caso lo está haciendo por el origen de coordenadas, está pasando por el origen de coordenadas en cualquiera de las dos situaciones. Y en esa situación lo que tendríamos ya sería una gráfica de este estilo, ya tendríamos una función lineal. Entonces, si B es igual a 0, en ese caso vamos a tener una función lineal. Para que la función sea afín, debe ser diferente de 0, debe tener esta forma, mx más b, pero debe ser diferente de 0. Si es igual a 0, caemos ya en la situación de tener una función lineal. Ahora, m es la pendiente, dijimos que m es quien determina si la gráfica es menos o más inclinada, igual va a suceder acá, también puede ser menos inclinada o puede ser más inclinada, eso lo determina m y por esa razón se llama pendiente. Va a suceder algo parecido a lo que ocurre acá. Si m es mayor que 0, si m es mayor que 0, igual vamos a tener una función que es creciente. Si m es menor que 0, vamos a tener una función que es decreciente. Entonces, si esta fuera la representación de nuestra función afín, esta sería una función creciente y en este caso tendríamos una pendiente mayor que 0, un valor positivo. Y en este caso tenemos una función decreciente, la pendiente sería menor que 0, esa es la razón para que sea decreciente. Esas son las características y la familiaridad que existe entre la función lineal y la función afín. Acuérdense siempre que afín, afinidad, quiere decir familiaridad. Entonces, entre estas funciones hay una familiaridad. ¿Cuál es? Es de que las dos se representan con
una línea recta, o al representarlas en el plano cartesiano, siempre van a generar una línea recta. Por eso se llaman función lineal y función afín. Veamos un ejemplo de una función lineal. Dice, el ICE Intercity Express es un tren que conecta todas las ciudades principales de Alemania. Alcanza una velocidad media de 270 kilómetros por hora. En la tabla adjunta se muestra la distancia d que recorre en función del tiempo. Entonces, en la tabla tenemos que para un tiempo de 1 hora recorre una distancia de 270 kilómetros, para 2 horas 540 kilómetros, para 3 horas 810 kilómetros, para 4 horas 1080 kilómetros y para 5 horas 1350 kilómetros. Ahora vamos a comprobar si en esta tabla de datos, en este conjunto de datos, nosotros podemos establecer una función lineal que permita relacionar a unos datos con otros. Aquí nosotros tenemos información, por ejemplo, sobre qué distancia recorrió el tren en 1 hora. Recorrió 270 kilómetros. ¿Qué distancia recorrió en 5 horas? Recorrió 1350 kilómetros. Pero supongamos que nosotros quisiéramos saber qué distancia recorrió en 6, en 7 o en más horas, o en horas intermedias, por decir algo, qué distancia recorrió en 1 hora y media, en 1 hora 30 minutos. La tabla no nos da esa información. Entonces, construir una función nos puede ser útil precisamente para encontrar esos datos que en la tabla nosotros no los podemos observar. Para eso sirven las funciones. Vamos a mirar cómo comprobar si entre estos datos yo puedo crear una función lineal. Para crear una función lineal con esos datos, hay una forma muy sencilla de primero comprobar si es posible. Si no lo es, pues habría que recurrir a otra función, puede ser la función afín, o ya en un caso general de pronto a cualquier otra función matemática. Pero en este caso, comprobemos que esto sí puede ser descrito mediante una función lineal. ¿Cómo lo hacemos? Primero debemos identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. La variable independiente, cuando el tiempo interviene en una medición, siempre va a ser el tiempo. El tiempo es independiente porque el tiempo no puede ser controlado por ninguna otra medición. En cambio, la distancia sí depende del tiempo. A más tiempo, entre más tiempo pase, pues obviamente en esta situación vamos a ver que se recorre mayor distancia y a menos tiempo, menos distancia. ¿Cómo comprobamos si hay una relación que se puede describir mediante una función lineal? Una forma de hacerlo es dividir la variable dependiente, que en este caso es la distancia, entre la variable independiente, que es el tiempo. Si nosotros obtenemos, en todas las divisiones que hagamos, obtenemos un mismo valor, entonces tenemos una función lineal que permite relacionar a los datos de la distancia con el tiempo. Entonces, dividamos aquí la primera, que sería 270 entre 1, eso sabemos que da 270, ahí no hay problema. Si dividimos 540 entre 2, también nos va a dar 270. Si nosotros dividimos 810, lo dividimos entre su correspondiente tiempo, que es 3, comprobaremos que eso también nos da 270. Si dividimos 1080 entre su correspondiente tiempo, que es 4, en ese caso también nos da 270. Si dividimos 1350 entre 5, su correspondiente tiempo, eso
también nos da 270. Como la división de la variable dependiente entre la variable independiente nos dio un mismo valor, entonces entre estos datos nosotros podemos establecer una función lineal que nos permite relacionar a unos con otros. ¿Y cuál es la función lineal que lo relaciona? La función lineal que lo relaciona va a ser variable dependiente, que en este caso es la distancia, que depende del tiempo, va a ser igual a la constante que hemos obtenido aquí en estas divisiones, 270, multiplicado por la variable independiente que es tiempo. Esa es la forma de obtener la función que relaciona a un conjunto de datos donde es posible establecer una función lineal. Pero lamentablemente esto solo funciona para las funciones lineales, no funciona o no sirve para poder nosotros deducir con facilidad una función que sea afín. Ahora, ¿cuál es la ventaja de nosotros haber construido una función que nos permite relacionar a los valores del tiempo y de la distancia en el movimiento del tren que nos da el ejemplo? La ventaja es que nosotros podríamos, a través de esta expresión algebraica, podríamos hallar distancias para tiempos que acá en la tabla no están incluidos. Por ejemplo, supongamos que necesitamos conocer cuál es la distancia que recorre el tren, supongamos, para un tiempo de 12 horas. 12 horas, acá no está en la tabla, pero la ecuación que hemos construido, la función que hemos construido, nos va a permitir encontrar ese dato fácilmente. Entonces, la función dice que la distancia que depende del tiempo es igual a 270 por tiempo. Reemplazamos, y al reemplazar entonces nos quedaría que la distancia para 12 horas va a ser igual a 270 por tiempo, en este caso vale 12, y multiplicamos entonces la distancia que se recorre en 12 horas, 12 por 270. Entonces tenemos que eso es igual a 3240. Y eso serán 3240 kilómetros. Entonces, miren que hemos podido a través de la función obtener un dato que la tabla no nos da, y esa es la ventaja de la función. Ese dato es para un tiempo de 12 horas, hemos encontrado que se recorre una distancia de 3240 kilómetros. Otro caso podría ser conocer, por ejemplo, cuál es la distancia que recorre el tren en 1 hora y media. Aquí no está en 1 hora y media. La tabla nos va a permitir de pronto concluir que va a recorrer más de 270, va a recorrer menos de 540, pero no nos va a dar nunca un dato exacto. Entonces, a través de la función, nuevamente podemos hacer ese cálculo. Entonces, supongamos ahora que queremos saber cuál es la distancia que se recorre si el tiempo ahora es de 1 hora 30 minutos. Una hora y media. Para trabajar acá, nosotros tenemos que hacer un cambio, no podemos representar 1 hora y media, no la podemos escribir así para los cálculos matemáticos, tenemos que expresarla en forma decimal. Esto no es forma decimal, este se llama forma sexagesimal, y hay que hacer un cambio
de unidades de medida. Entonces, la representación, para poderla utilizar en la función de 1 hora y media, es 1.5 horas. Ahí está representado 1 hora y media, 1.5 horas. Nuevamente reemplazamos entonces la distancia que se recorre en 1.5 horas, que va a ser de 270, está aquí, por tiempo, pero el tiempo en nuestro caso ahora es de 1.5 horas. Entonces, la distancia que se recorre en 1.5 horas va a ser igual 270 por 1.5, y eso nos da 405 kilómetros. Entonces, de esa manera nosotros, apoyándonos en la función, hemos encontrado datos que en la tabla no nos informaban, y en este caso pues nos ha servido la función para poderlo hacer de una manera muy fácil.